Hay momentos en la historia del mundo mágico en los que la guerra termina, pero la vigilancia no. Cuando el nombre de Harry Potter dejó de ser un grito de esperanza en el campo de batalla y se convirtió en un susurro en los pasillos del ministerio, muchos creyeron que su historia había llegado a su fin. Se equivocaban. Harry Potter no se retiró a la leyenda. Eligió un camino más silencioso, más oscuro, el camino de los aurores. Esta es la historia de lo que ocurrió después, cuando el héroe decidió seguir mirando a la noche para que el mundo pudiera dormir en paz. Pero Harry no fue el único. Esta noche hablaremos de 10 aurores, 10 guardianes que caminaron donde la magia se vuelve pesada y la esperanza aprende a temblar. 10 nombres que sostuvieron el equilibrio del mundo mágico cuando todo parecía a punto de romperse. Conocerás a Alastor Moody, el ojo que nunca dormía, a Kingsley Shacklebolt, la calma absoluta en medio del caos, y a Rufus Scrimgeour, el hombre que enfrentó a la oscuridad sin inclinar la cabeza. Escucharás la historia de John Dawlish, enviado una y otra vez contra lo imposible, y la de Tina Goldstein, la Auror que sostuvo el fuego negro cuando otros retrocedieron. Recordaremos a Frank Longbottom y Alice Longbottom, a Theseus Scamander y a Percival Graves, un nombre respetado cuya sombra fue utilizada por el mal. 10 aurores, 10 destinos marcados por el deber, una sola verdad, porque no todos los héroes son recordados con estatuas. Algunos existen solo en la quietud de la noche, cuando el mundo duerme y alguien debe permanecer despierto. Cierra los ojos, respira despacio. La historia está a punto de comenzar. Cuando la última batalla terminó y el eco de la guerra se disipó en el aire, el mundo mágico creyó haber despertado de una pesadilla. Las torres de Hogwarts volvieron a proyectar sombras tranquilas al atardecer. Los pasillos del ministerio recuperaron su murmullo cotidiano y los nombres que habían helado la sangre durante años regresaron, poco a poco, al silencio de los libros prohibidos. Pero no todos durmieron tranquilos, porque hay victorias que no cierran heridas, solo las dejan al descubierto. En medio de esa calma frágil, Harry Potter descubrió algo que nadie le había enseñado en Hogwarts. El final de una guerra no es el final de la oscuridad. Es solo el momento en que aprende a esconderse mejor. Mientras el mundo celebraba, Harry observaba. No desde la euforia, sino desde la memoria. Una memoria marcada por pasillos en ruinas, por nombres perdidos, por decisiones tomadas demasiado pronto o demasiado tarde. Había sobrevivido a lo que nadie debería sobrevivir, y precisamente por eso no podía fingir que todo había terminado. Eligió convertirse en auror cuando otros eligieron olvidar. No fue una decisión heroica, fue silenciosa, pesada, inevitable. Convertirse en auror significaba aceptar una verdad incómoda. Alguien debía caminar hacia la noche cuando todos los demás se daban la vuelta. Alguien debía mirar de frente aquello que el mundo prefería no ver. No para ser recordado, sino para evitar que otros tuvieran que recordar. Harry Potter entró a la oficina de aurores sin discursos ni ceremonias. Su nombre no necesitaba presentación, pero tampoco exigía reverencia. Allí, entre muros de piedra y archivadores antiguos, comprendió que la verdadera historia del mundo mágico no se escribía con victorias, sino con resistencia. Los archivos lo esperaban. Pergaminos envejecidos por el tiempo, informes incompletos, relatos escritos con tinta densa, como si cada palabra hubiera sido trazada con cansancio. Fue, entonces,
cuando empezó a descubrirlos. El primero en dejar una huella imposible de ignorar fue Alastor Moody, el auror que nunca dormía del todo, el hombre que había sobrevivido a tantas emboscadas que el miedo dejó de ser emoción y se convirtió en método. Cada cicatriz era una advertencia, cada sospecha una lección aprendida demasiado tarde para otros. Moody no confiaba en el mundo porque el mundo ya le había demostrado lo fácil que era caer, y sin embargo siguió adelante, una y otra vez. Harry entendió que no se sobrevive tanto tiempo siendo auror por suerte, sino por vigilancia constante, por aceptar que bajar la guardia, incluso un segundo, podía ser el último error. Otro nombre emergía con una presencia distinta, casi opuesta: Kingsley Shacklebolt. Calma absoluta, magia precisa, una autoridad que no necesitaba imponerse porque simplemente estaba allí. Kingsley había sido auror antes de ser líder, y líder sin dejar de ser auror. En los informes, no abundaban los detalles espectaculares, sino algo más inquietante: estabilidad. En los momentos en que todo parecía romperse, Kingsley permanecía firme, como si entendiera que el verdadero poder no se demuestra en el ruido, sino en la capacidad de sostener el equilibrio cuando el caos empuja. Más adelante, entre documentos marcados como confidenciales, apareció Rufus Scrimgeour, un nombre asociado a decisiones imposibles, a un tiempo en el que liderar significaba cargar con el desprecio de aquellos a quienes intentabas proteger. Scrimgeour había sido auror antes que ministro, y nunca dejó de serlo, ni siquiera cuando la oscuridad llamó a su puerta. Su historia no estaba escrita con gestas gloriosas, sino con resistencia final, con la negativa a ceder, incluso cuando el precio era absoluto. Harry sintió un peso particular al leer esas líneas. Comprendió que no todos los héroes viven para ver el amanecer que ayudaron a crear. Y luego estaba John Dawlish. Su nombre aparecía con frecuencia, y casi siempre junto a la palabra fracaso, misiones imposibles, enfrentamientos desiguales, órdenes que ningún auror razonable podría haber cumplido. Pero Harry leyó entre líneas. Dawlish no era débil, era constante, siempre enviado contra lo que nadie más quería enfrentar, siempre levantándose después de caer. En un mundo que celebra la victoria y desprecia la derrota, Dawlish representaba algo más incómodo: la perseverancia silenciosa, el valor de presentarse, aun sabiendo que las probabilidades no estaban de tu lado. En archivos procedentes de otros continentes apareció Tina Goldstein, una auror que sostuvo su posición cuando la magia misma parecía juzgar quién merecía vivir, que no retrocedió cuando el fuego oscuro rodeó a quienes huían. Harry se detuvo largo rato en ese informe. Reconoció la sensación, la quietud forzada, el instante en que el mundo se reduce a una sola decisión: mantenerse en pie o dejarse llevar. Y entonces llegaron los nombres que dolían más que cualquier herida: Frank Longbottom y Alice Longbottom, auroras ejemplares, combatientes incansables, supervivientes de la guerra, que no sobrevivieron a sus consecuencias. Sus expedientes no hablaban de errores ni de derrotas, hablaban de silencio, de salas blancas, de mentes atrapadas en un tiempo que no avanzaba. Harry cerró esos pergaminos con cuidado. Comprendió, con una claridad dolorosa, que ser auror no significaba solo arriesgar la vida, significaba arriesgar la identidad, la memoria, el futuro. Había más nombres: Theseus Scamander, líder en tiempos de incertidumbre; Percival Graves, una autoridad respetada cuya sombra fue utilizada por el mal. 10 historias, 10 caminos distintos, un mismo juramento. A medida que las noches pasaban,
Harry comprendió que su decisión no lo convertía en el comienzo de una historia, sino en su continuación. Él no era el primero. Y tampoco sería el último. Era un eslabón más en una cadena forjada por quienes aceptaron permanecer despiertos cuando el mundo cerraba los ojos. La verdadera historia de los aurores no vive en los libros escolares. Vive en los márgenes, en los informes incompletos, en los nombres que se pronuncian en voz baja cuando la noche es profunda. Harry Potter tomó su varita, no con la urgencia de un soldado, sino con la calma de un guardián, porque mientras exista la noche, siempre habrá quienes elijan no dormir. Y esta historia, la historia de los 10 aurores, acababa de comenzar. Hay un tipo de silencio que solo aparece cuando la guerra se ha ido, pero no ha terminado del todo. Un silencio que parece limpio desde lejos, como una sala recién ordenada, y que sin embargo guarda polvo en las esquinas. En el mundo mágico, ese polvo no es suciedad, son rastros, restos de maldiciones antiguas, de lealtades quebradas, de promesas que nadie se atreve a pronunciar. En esas noches, cuando el ministerio apaga sus lámparas una a una y la lluvia se queda golpeando los ventanales, la oficina de aurores respira como un animal viejo. No es un lugar hecho para la calma. Sus muros han escuchado demasiados informes susurrados, demasiados pasos rápidos, demasiadas despedidas sin palabras. Allí, incluso la madera de los escritorios parece haber aprendido la forma de la preocupación. Harry Potter lo percibía todo sin decirlo. No necesitaba que alguien se lo explicara. Había vivido demasiado cerca de lo imposible como para creer que la tranquilidad era una garantía. Y, por eso, cuando terminaba la jornada y el edificio se vaciaba, él se quedaba un poco más. No por costumbre, por instinto. En el fondo de un archivador, en una sección que parecía reservada para lo que nadie quería revisar con calma, encontró un conjunto de documentos atados con cuerda negra. No había título brillante, no había sello ceremonial, solo una etiqueta escrita con tinta firme, casi agresiva, como si el nombre mismo exigiera respeto. Alastor Moody. Harry conocía la leyenda, como todos. La conocía por los relatos recortados, por los rumores repetidos en voz baja, por el modo en que la gente pronunciaba Moody y bajaba ligeramente el tono, como si el nombre llevara consigo una sombra. Pero lo que encontró allí no era una leyenda. Era un mapa del miedo. Moody no se describía en esos papeles como un héroe, sino como una presencia. Un auror que no había tenido una sola vida, sino muchas versiones de una misma vida. La de quien entra en lugares donde otros no deberían entrar. La de quien aprende a leer una habitación antes de pisarla. La de quien escucha el aire, porque el aire siempre delata lo que la vista no ve. Los informes hablaban de capturas, sí, de arrestos, de persecuciones por callejones mágicos y bosques que no aparecen en los mapas. Pero lo que más impresionó a Harry fue otra cosa, el patrón que atravesaba cada texto como un latido. Moody siempre llegaba antes del desastre, no por suerte, por preparación. Había auroras que confiaban en su magia. Moody confiaba en su desconfianza. Su habilidad más peligrosa no era un hechizo espectacular, sino una forma de mirar el mundo, como si cada puerta cerrada ocultara una trampa, como si cada saludo amable fuera una máscara, como si cualquier esquina pudiera convertirse en un final. Muchos lo llamaban paranoico, pero el ministerio, cuando el miedo era real, no enviaba a los valientes, enviaba a Moody. Y es que Moody entendía un principio que la mayoría
tarda una vida entera en aceptar. El peligro no avisa. Solo aparece cuando ya es tarde. Por eso él vivía como si siempre fuera temprano, como si aún quedara un segundo para evitarlo. Harry pasó página tras página, y la figura de Moody se levantó ante él como una torre torcida por el viento. Un hombre marcado por heridas que no pedían compasión. Ojo perdido, pierna perdida, parte del rostro arrancada por la violencia de una época donde el mundo se estaba rompiendo y nadie sabía cómo sostenerlo. Cada pérdida no lo había detenido, lo había afinado. Era como si Moody hubiera convertido el dolor en método. En los documentos se repetía una frase, no escrita como lema oficial, sino como advertencia inevitable. Una idea que Moody parecía haber sembrado en todo lo que tocaba. La vigilancia no es un estado, es una forma de existir, una disciplina, una respiración. Harry comprendió entonces algo inquietante. Moody no era un auror que trabajaba para el ministerio. Moody era un auror porque no podía ser otra cosa. El mundo lo había empujado a ese papel, y él lo aceptó como quien acepta una tormenta, sin quejas, sin ilusión de control, solo con la voluntad de mantenerse en pie. Pero lo más extraño era cómo, incluso en papeles secos y fríos, se sentía la reputación que lo rodeaba. No era admiración sencilla, era temor, incluso entre quienes luchaban del lado correcto. Porque Moody no solo perseguía a los oscuros, Moody los entendía, sabía cómo pensaban, sabía qué buscaban, sabía dónde se escondían, sabía, sobre todo, que el mal no siempre se presenta como mal. A veces se disfraza de orden, de rutina, de normalidad. Y ahí estaba la verdadera razón por la que su historia resultaba tan esencial para los 10 aurores que esta noche recorreremos. Moody era el recordatorio de que el enemigo no siempre está fuera. A veces se sienta al lado, sonríe, firma papeles, da la mano. Harry levantó la vista del informe y miró su reflejo, difuso en el cristal de una ventana. Fuera, la ciudad parecía dormida. Adentro, el edificio seguía respirando. En ese instante, entendió el peso invisible de la profesión. No se trataba de perseguir sombras, se trataba de reconocerlas antes de que se volvieran demasiado grandes. Y entonces encontró el expediente que lo cambió todo. No era el más largo, no era el más detallado, pero estaba marcado con una nota seca, casi desprovista de emoción, como si alguien hubiera querido impedir que el papel temblara con lo que contenía. La emboscada. El texto describía la noche en que Moody fue atacado en su propio hogar. No había épica en la narración oficial. No había dramatismo. Solo una secuencia de hechos, una entrada violenta, un combate breve pero brutal, y el momento en que el auror más temido del país fue reducido por un enemigo que conocía cada uno de sus hábitos, cada una de sus manías, cada una de sus precauciones. La lección era clara y era cruel. Incluso, el más vigilante puede caer si el enemigo tiene tiempo. Harry sintió una sombra fría recorrerle la espalda. No por miedo al ataque en sí, sino por lo que significaba. Si Moody podía caer, cualquiera podía. Si la vigilancia era un escudo, también era una carga. No podía soltarla nunca. Y nadie puede sostener una carga eterna sin que en algún momento el cuerpo flaquee. Siguió leyendo, y la historia de Moody se desplegó como un cielo de invierno, cargado de nubes densas. Operaciones en las que el auror se convirtió en la diferencia entre un desastre y un final aplazado. Misiones donde otros retrocedieron y él avanzó. Informes donde su presencia era descrita casi como un objeto. Moody llegó. Moody aseguró el perímetro. Moody identificó la trampa.
como si el hombre se hubiera convertido en función. Pero Harry sabía que detrás de cada línea había algo más humano: cansancio, soledad, una vida vivida mirando por encima del hombro, una mente que nunca terminaba de apagar las luces. Y entonces, sin que los documentos cambiaran el tono, el final apareció. La última misión. La noche del traslado. En los papeles no había poesía, solo precisión. Varios objetivos, ruta alterada, señuelos, persecución aérea, desorden, un error humano inevitable. Y en medio de todo eso, un instante que partió la historia del mundo mágico como una tabla húmeda. Moody cayó. Harry se quedó quieto, no con tristeza repentina, sino con un respeto profundo que se instaló como piedra. Moody no murió en un duelo heroico con música de fondo. No cayó bajo una luz perfecta. Murió en el caos, en lo impredecible, en esa verdad que las guerras enseñan sin misericordia. A veces, el destino no necesita justicia para imponerse. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más comprendía que ese final era, en cierto modo, coherente. Moody no vivió para ser celebrado. Vivió para evitar que otros murieran. Su historia no era una corona. Era un muro. Y entonces Harry, sin darse cuenta, imaginó la escena como un símbolo. Un auror viejo, marcado por 1000 batallas, volando en la noche con el mismo propósito de siempre. No para ganar, sino para proteger. No para brillar, sino para cubrir con su sombra a quienes debían llegar al amanecer. En ese momento, el nombre Moody dejó de ser leyenda para convertirse en algo más importante. Un aviso. Harry cerró los archivos, pero no sintió que hubiera terminado de leer. Sintió que acababa de recibir una herencia. No una herencia de gloria, sino de responsabilidad. Moody le estaba enseñando, incluso después de su final, lo que significa ser auror cuando nadie está mirando. Y entonces, con la mente aún llena de ese peso, Harry comprendió algo que conectaba a los 10 nombres que habían aparecido en su introducción como estrellas en un cielo oscuro. Cada uno de ellos representaba una forma distinta de enfrentarse a la noche. Moody era la vigilancia. Kingsley sería el equilibrio. Scrimgeour, la dignidad. Tina, la resistencia. Dawlish, la insistencia ante lo imposible. Frank y Alice, el precio que no se ve. Theseus, el liderazgo cuando todo tiembla. Graves, la fragilidad del poder institucional. Y Harry era la continuación. El auror que, después de vivir la guerra, eligió seguir caminando hacia la sombra. Esa noche, cuando finalmente abandonó la oficina y el eco de sus pasos se apagó en el pasillo, el aire parecía distinto, como si el edificio hubiera escuchado su decisión sin necesidad de palabras, como si la historia, satisfecha, hubiera asentido en silencio. Porque en el mundo mágico, los finales verdaderos no se anuncian con fuegos artificiales. Se anuncian con un gesto pequeño, una varita guardada con cuidado, un abrigo puesto lentamente, una puerta cerrada con suavidad. Y mientras Londres mágico dormía, Harry Potter caminó hacia la noche con una idea fija. La oscuridad volvería de una forma u otra. Y, cuando lo hiciera, no se encontraría con un héroe adolescente ni con un símbolo. Se encontraría con un auror. Y en algún lugar, como un eco antiguo que la piedra conserva, la leyenda de Alastor Moody parecía seguir respirando, recordándole al mundo una verdad simple y terrible. La noche nunca deja de mirar. Y el viaje por los 10 aurores apenas estaba entrando en su parte más profunda. Hay una clase de poder que no deja huella al caminar. No rompe el aire cuando pasa. No exige atención. Es un poder que se percibe
solo cuando falta. En la oficina de Aurores, después de la caída de Alastor Moody, algo cambió. No fue inmediato. No hubo reuniones solemnes ni palabras pronunciadas en voz alta. Fue un ajuste casi imperceptible, como cuando una estructura antigua pierde una piedra esencial y todo el peso se redistribuye en silencio. Harry Potter lo sintió antes de comprenderlo. La vigilancia seguía ahí, el deber también. Pero ahora, entre los pasillos y las salas de informes, había una pregunta flotando sin forma. ¿Quién sostiene el equilibrio cuando la vigilancia ya no basta? La respuesta llevaba tiempo caminando entre ellos. Kingsley Shacklebolt no necesitaba presentaciones. Su presencia no se imponía por volumen ni por gesto. Se imponía por quietud. Allí donde otros hablaban para llenar el vacío, Kingsley escuchaba. Y cuando hablaba, lo hacía solo, cuando el silencio ya había dicho todo lo que podía decir. Harry empezó a notar su influencia en los detalles pequeños, en la forma en que las reuniones terminaban sin alzar la voz, en cómo los desacuerdos no escalaban, sino que se disolvían, en la sensación de que, incluso en los momentos más tensos, alguien estaba calculando no solo el siguiente movimiento, sino las consecuencias de los 10 siguientes. Revisando informes antiguos, Harry comprendió que Kingsley siempre había sido así, incluso antes de que el mundo supiera su nombre, incluso antes de que la guerra exigiera líderes y no solo combatientes. Kingsley Shacklebolt había sido Auror en una época donde el caos no siempre llevaba uniforme oscuro. A veces se escondía tras escritorios pulidos, tras sonrisas diplomáticas, tras órdenes que parecían legales, pero olían a miedo. Y fue ahí donde su verdadero talento se volvió indispensable. A diferencia de otros, Kingsley no se lanzaba contra la oscuridad con fuerza bruta. La rodeaba, la observaba, la desarmaba pieza por pieza. Su magia era precisa, pero su mayor arma era algo que no podía enseñarse en Hogwarts: criterio. Había enfrentado a mortífagos en duelos abiertos, sí. Había protegido vidas bajo fuego cruzado también. Pero su nombre aparecía con más frecuencia en otro tipo de documentos. Informes donde la victoria no se medía en capturas, sino en desastres evitados. Ataques que nunca ocurrieron. Crisis que no llegaron a estallar. Harry encontró una anotación escrita por un superior de la época, casi escondida entre líneas técnicas. Shacklebolt mantiene la calma incluso cuando el resto del equipo pierde el rumbo. Su sola presencia reduce el número de errores. No era una frase épica, pero era una verdad poderosa. Kingsley comprendía que el mundo mágico no se sostenía solo con hechizos bien ejecutados, sino con decisiones bien contenidas. Sabía cuándo actuar y, más importante aún, cuándo no hacerlo. Sabía que no toda amenaza necesita una respuesta inmediata y que apresurarse puede ser tan peligroso como dudar. Durante la guerra, mientras otros corrían de frente hacia el peligro, Kingsley caminaba a su lado, ajustando el paso para que nadie se adelantara demasiado ni quedara atrás. Protegía sin exhibirse, guiaba sin imponer. Y cuando la noche se volvía demasiado densa, era su voz la que devolvía el orden al pensamiento colectivo. Harry empezó a entender por qué incluso los enemigos lo respetaban. No por temor, sino por reconocimiento. La oscuridad reconoce cuando alguien no se deja arrastrar por ella. Hubo un informe que Harry leyó varias veces, no porque fuera espectacular, sino porque parecía sencillo en exceso. Describía una escolta nocturna, un trayecto alterado, una emboscada prevista. 5 atacantes, un solo Auror protegiendo a una figura clave. El informe terminaba con una frase breve. Objetivo a salvo.
2 atacantes incapacitados. El resto se retiró. Nada más. Pero Harry sabía leer entre líneas. Sabía lo que significaba enfrentarse a varios enemigos, mientras tu prioridad no es vencer, sino proteger. Sabía lo que implicaba mantener la concentración cuando el caos intenta imponerse. Ese informe no hablaba de un combate, hablaba de control. Kingsley no buscaba ser el centro de la historia. Buscaba que la historia siguiera existiendo. Con el paso de los años, esa forma de ser se volvió indispensable. Cuando la guerra terminó y el mundo mágico quedó exhausto, alguien debía reconstruir sin romper. Alguien debía tomar decisiones sin dejarse contaminar por el resentimiento ni por la euforia. Y Kingsley dio ese paso. Para Harry, fue revelador comprender que el Auror que había mantenido el equilibrio en los momentos más oscuros era el mismo que ahora debía hacerlo a plena luz del día. Cambiaron los escenarios, cambiaron las responsabilidades, pero la esencia era la misma: sostener. No todos los aurores están hechos para ese tipo de carga. Algunos brillan en el enfrentamiento directo, otros en la persecución incansable. Kingsley brillaba en algo más difícil: evitar que el mundo se rompiera mientras todos miraban hacia otro lado. En las noches tranquilas, cuando Harry salía tarde del ministerio y Londres mágico parecía respirar con normalidad, pensaba en eso, en cómo el equilibrio no se nota hasta que se pierde, en cómo el verdadero liderazgo no deja huellas visibles, pero sostiene estructuras enteras. Kingsley Shacklebolt no era una leyenda forjada en el estruendo. Era una presencia que impedía que el estruendo ocurriera. Y entonces Harry comprendió algo esencial para el viaje que apenas avanzaba. Los 10 aurores no representaban 10 formas de luchar, sino 10 formas de permanecer, de resistir, de cuidar. Moody había enseñado a vigilar, Kingsley enseñaba a sostener, y el mundo mágico, aún sin saberlo, seguía en pie gracias a ese equilibrio invisible. Mientras la noche avanzaba y la historia continuaba desplegándose como un mapa antiguo, Harry supo que el siguiente nombre que aguardaba en los archivos no traería calma, sino una verdad más dura. Porque después del equilibrio llega el sacrificio. Y el nombre que lo encarnaba estaba escrito con tinta pesada, casi definitiva: Rufus Scrimgeour. Hay decisiones que no se toman en el campo de batalla. No requieren varita alzada ni hechizos brillantes. Se toman en habitaciones cerradas, bajo luces frías, cuando el mundo espera respuestas simples para problemas que no lo son. Después del equilibrio que Kingsley Shacklebolt supo sostener, la historia de los aurores avanzaba hacia un territorio más áspero, uno donde el deber ya no consistía en mantener la calma, sino en aceptar el desgaste, uno donde proteger significaba, a veces, convertirse en el rostro del miedo ajeno. Ese territorio llevaba un nombre: Rufus Scrimgeour. Antes de ser ministro, Scrimgeour fue auror, y antes de ser auror fue combatiente. No en el sentido romántico de la palabra, sino en el más crudo. Su cuerpo era testimonio de ello, marcado, endurecido, moldeado por años de enfrentamientos donde no había margen para el error. Scrimgeour no se parecía a los políticos que lo precedieron. No sonreía con facilidad. No suavizaba sus palabras. Era un hombre acostumbrado a la fricción directa con la oscuridad. Y eso, en tiempos de guerra, lo convirtió en una figura incómoda. Harry Potter lo comprendió al leer sus expedientes. Scrimgeour no había sido elegido por su carisma, sino por su determinación. En un mundo que temblaba,
el ministerio buscó a alguien que no temblara con él, y lo encontró en un Auror que llevaba demasiado tiempo viendo lo peor de la magia humana. Los informes de Scrimgeour estaban llenos de operaciones contundentes, arrestos rápidos, respuestas firmes, decisiones que no dejaban espacio a la duda. Había aprendido que, cuando el miedo se propaga, la indecisión lo alimenta. Por eso actuaba, incluso cuando sabía que actuar lo haría impopular. Harry notó un patrón inquietante. Scrimgeour siempre parecía llegar tarde a la simpatía, pero temprano a la responsabilidad. Durante su tiempo como Auror, había enfrentado amenazas que nunca llegaron a los titulares. Oscuros que no buscaban fama, sino control silencioso. Redes de magia prohibida que crecían bajo la superficie del mundo cotidiano. Scrimgeour las desmantelaba sin adornos, sin discursos, dejando tras de sí un rastro de orden que pocos agradecían. Pero fue cuando asumió un papel mayor, cuando su verdadera prueba comenzó. El mundo mágico estaba cansado, asustado, deseoso de creer que todo podía resolverse con símbolos. Y entonces apareció Harry Potter. Para muchos, Harry era esperanza encarnada, un nombre capaz de tranquilizar multitudes, un rostro que podía vender seguridad incluso cuando ésta no existía. Y Scrimgeour lo vio con claridad. El mundo quería un estandarte, no un protector. Ahí nació el conflicto silencioso entre ambos. Scrimgeour no odiaba a Harry, lo respetaba. Precisamente por eso se negó a usarlo. En los documentos oficiales, la tensión aparece suavizada, casi invisible. Pero Harry, al leerlos, sintió el pulso real detrás de las palabras. Scrimgeour quería que el mundo resistiera, no que se tranquilizara con ilusiones. Sabía que convertir a Harry en símbolo político sería un error. Un alivio momentáneo que terminaría costando más vidas. Y aún así, el peso recayó sobre él. Como ministro, Scrimgeour fue visto como frío, distante, incluso autoritario. Pero lo que los registros muestran es otra cosa. Un hombre atrapado entre dos imposibles. Proteger a la población sin mentirle. Mantener el orden sin prometer finales felices. Era una tarea ingrata. Harry encontró una nota privada, nunca destinada a hacerse pública. Una sola línea escrita con mano firme. Prefiero que me odien vivo a que me respeten cuando ya no quede nada que proteger. Ese era Scrimgeour, un Auror que entendía que el liderazgo real no siempre se premia. A veces solo se sobrevive a él. Y aún así siguió adelante, porque alguien tenía que hacerlo. El final de su historia no está narrado con detalles extensos. No hay dramatismo innecesario, solo hechos, captura, interrogatorio, presión constante. La oscuridad intentando arrancar información que no debía existir en labios humanos. Y Scrimgeour no habló, no cedió, no negoció, no buscó salvarse a sí mismo. Harry se detuvo largo rato en ese punto del archivo. Comprendió, con una claridad que dolía, que Scrimgeour había sido Auror hasta el último instante. No en el campo, no con hechizos, sino con silencio, con la negativa absoluta a entregar a otro, incluso cuando la consecuencia era final. Ahí estaba el sacrificio. No el sacrificio espectacular que llena canciones, sino el que ocurre en habitaciones cerradas, sin testigos, donde la dignidad es lo único que queda. Scrimgeour no vivió para ver la victoria, pero ayudó a que fuera posible. Harry cerró el expediente con cuidado. Sintió un respeto distinto al que había sentido con Moody o Kingsley. No era admiración tranquila, era reconocimiento amargo. El reconocimiento de que algunas personas sostienen el mundo, aceptando convertirse en aquello que otros critican. Moody había enseñado a vigilar, Kingsley a equilibrar.
Scrimgeour enseñó a resistir, incluso cuando no hay gratitud. Y mientras la noche seguía avanzando y los nombres continuaban aguardando su turno en los archivos, Harry entendió que la historia de los 10 aurores no avanzaba hacia la luz, sino hacia una comprensión más profunda del costo. Porque después del sacrificio consciente, la historia se adentraría en algo aún más incómodo: la perseverancia en el fracaso. La figura que se levanta una y otra vez, aun cuando el mundo ya ha decidido reír. El siguiente nombre no inspiraba respeto ni temor, inspiraba dudas: John Dawlish. Y su historia estaba a punto de demostrar que el valor no siempre se reconoce, pero siempre deja huella. Hay historias que el mundo mágico cuenta con orgullo, y hay otras que se cuentan en voz baja, cuando nadie espera aplausos. La de John Dawlish pertenece a la segunda categoría. En los pasillos del ministerio, su nombre nunca fue pronunciado con admiración, tampoco con odio. Era algo peor, con una mezcla de resignación y burla suave, como si representara todo aquello que no salió como se esperaba. Para muchos, Dawlish era el auror que siempre llegaba tarde, el que era derrotado con demasiada facilidad, el que parecía destinado a perder frente a figuras demasiado grandes para él. Pero la historia rara vez es justa con quienes no saben convertir sus caídas en espectáculo. Harry Potter lo comprendió casi de inmediato al leer su expediente. No era corto, no estaba vacío. Al contrario, estaba lleno, demasiado lleno. Misiones una tras otra, órdenes repetidas, despliegues constantes. Dawlish había estado en todas partes, siempre presente, siempre enviado, siempre disponible. Eso no ocurre por casualidad. Antes de que su nombre se asociara al fracaso, John Dawlish había sido exactamente lo que el ministerio deseaba: un auror ejemplar, formación impecable, resultados académicos sobresalientes, disciplina absoluta. En los informes iniciales aparecía descrito como fiable, capaz, preparado para situaciones de alto riesgo. Y entonces comenzaron las asignaciones imposibles. Harry lo notó al seguir la secuencia cronológica. Dawlish no fallaba en misiones normales. Fallaba cuando lo enviaban contra lo extraordinario, contra magos que estaban fuera de cualquier escala razonable, contra figuras que ni siquiera los aurores más legendarios podían neutralizar con facilidad. Era como si el ministerio hubiera encontrado en él una constante, alguien que obedecía sin cuestionar, incluso cuando las probabilidades no existían. Dawlish fue enviado contra Albus Dumbledore, fue enviado contra Hagrid, fue enviado a ejecutar órdenes en momentos donde la autoridad misma del ministerio se estaba desmoronando. Cada vez el resultado era similar: derrota, aturdimiento, humillación pública. Pero lo que no aparece en los chismes sí aparece en los informes técnicos. Dawlish no huía, no se negaba, no pedía ser reasignado. Se levantaba, volvía a presentarse, volvía a obedecer. Y eso, para Harry, cambió por completo la forma de leer su historia, porque hay una diferencia profunda entre incompetencia y lealtad ciega. Dawlish no era un genio, tampoco era un cobarde. Era algo más común y por eso mismo más trágico. Un auror normal enfrentándose a situaciones que ningún auror normal podía resolver. Mientras otros nombres eran protegidos, reservados para misiones estratégicas, Dawlish parecía absorber el desgaste, como si su función real no fuera ganar, sino estar allí cuando alguien tenía que estar. En uno de los informes, Harry encontró una anotación marginal, escrita por una mano distinta, menos formal. Dawlish cumplió la orden pese a advertencias claras sobre la imposibilidad del resultado. Esa frase se repite más de una vez, con ligeras variaciones.
cumplió, pese a todo. Durante la Segunda Guerra, su situación empeoró. El ministerio se convirtió en una sombra de sí mismo, y Dawlish quedó atrapado en medio, obedeciendo órdenes de una autoridad que ya no protegía a nadie, enviado a detener a quienes resistían, convertido, sin quererlo, en el rostro visible de un sistema roto. Y aún así, siguió. Harry se detuvo en ese punto del expediente. Comprendió que Dawlish no era recordado por grandes victorias, porque nunca se le dio la oportunidad de tenerlas. Fue utilizado como amortiguador, como carne de desgaste, como prueba viviente de que el problema no era la orden, sino quien la ejecutaba. Incluso entonces, Dawlish no desapareció, no huyó, no traicionó. Simplemente continuó caminando hacia donde se le indicaba, aun sabiendo que la historia no estaría de su lado. Hubo un episodio concreto que llamó la atención de Harry. Un intento de arresto aparentemente menor, frustrado no por fuerza bruta, sino por astucia. Dawlish quedó confundido, manipulado, superado. El informe lo describe con frialdad. Pero entre líneas, Harry vio algo más inquietante. Dawlish había sido elegido porque no sospechaban que sospechara. Era predecible, confiable, controlable. Y eso, en tiempos oscuros, es una condena. A diferencia de Moody, Dawlish no desconfiaba de todo. A diferencia de Kingsley, no equilibraba fuerzas. A diferencia de Scrimgeour, no imponía resistencia. Dawlish obedecía. Y en un sistema enfermo, la obediencia absoluta es el primer sacrificio. Pero aquí estaba la verdad que Harry no pudo ignorar. John Dawlish nunca dejó de presentarse, nunca dejó de cumplir, nunca dejó de ser Auror, incluso cuando el mundo decidió que su nombre era sinónimo de error. Y eso exige una forma distinta de valentía. No la valentía del triunfo, sino la del aguante. La valentía de levantarse sabiendo que nadie celebrará si lo logras y que todos recordarán si fallas. La valentía de seguir siendo parte de una institución, incluso cuando ésta ha perdido el rumbo. Dawlish sobrevivió a la guerra, no como héroe, no como villano, como testigo. Harry comprendió que su historia era esencial para entender a los 10 aurores, porque no todos fueron leyendas. Algunos fueron advertencias, otros sacrificios silenciosos. Dawlish representaba a todos aquellos que hicieron lo correcto según las reglas, incluso cuando las reglas estaban mal. Al cerrar el expediente, Harry no sintió tristeza. Sintió algo más incómodo, respeto tardío, porque el mundo mágico necesita héroes, pero también necesita a quienes cargan con los errores de otros. Moody enseñó a vigilar, Kingsley a sostener, Scrimgeour a resistir, y Dawlish enseñó algo que casi nadie quiere aprender, que incluso en la derrota constante, la dignidad puede sobrevivir. La noche avanzaba, y en los archivos aún quedaban nombres que no hablaban de fracaso ni de autoridad, sino de algo distinto, la resistencia pura, la fuerza que no retrocede cuando el fuego decide juzgar. El siguiente expediente no estaba manchado de burla ni de desprecio. Estaba marcado por una sola palabra escrita con cuidado: Tina Goldstein. Y su historia aguardaba, silenciosa, como una llama que no se apaga, aunque todo alrededor arda. Hay una forma de valentía que no avanza, no grita, no irrumpe, permanece. En los archivos del ministerio, el expediente de Tina Goldstein no estaba marcado por advertencias ni por anotaciones apresuradas. No había tachaduras, ni comentarios sarcásticos, ni sellos de urgencia. Era un archivo limpio, ordenado, como si quienes lo redactaron hubieran comprendido, incluso sin decirlo, que estaban ante alguien cuya fuerza no necesitaba demostrarse con ruido,
Harry Potter lo abrió con una sensación distinta a la que había tenido con los nombres anteriores. No era peso lo que sintió, era silencio. Tina Goldstein no era conocida por llegar antes del desastre, como Moody, ni por sostener el equilibrio de estructuras enteras, como Kingsley, ni por cargar con decisiones que nadie quería tomar, como Scrimgeour, tampoco por levantarse una y otra vez del fracaso, como Dawlish. Tina era otra cosa. Era la Auror que no se movía cuando el mundo ardía. Su historia comenzaba lejos, al otro lado del océano, en un sistema distinto, con normas distintas, pero con una verdad idéntica. La oscuridad no entiende de fronteras. En los primeros informes, Tina aparece como una investigadora meticulosa, observadora, atenta a los detalles que otros descartaban. No buscaba el enfrentamiento. Lo encontraba cuando ya no podía evitarse. Harry avanzó por páginas que describían misiones complejas, casi invisibles, seguimientos largos, vigilancias silenciosas, operaciones donde el éxito consistía en que nada ocurriera. Tina parecía cómoda en ese terreno, no porque fuera fácil, sino porque exigía algo más difícil que el combate: paciencia. Pero la historia no se detuvo ahí. En un punto, los informes cambiaban de tono. La prosa se volvía más tensa, las frases más cortas. Aparecía un nombre que alteraba todo a su alrededor, incluso cuando no estaba presente: Grindelwald. Harry sintió ese viejo frío en la nuca al leerlo. Sabía lo que significaba enfrentarse a alguien así. Sabía lo que el poder absoluto hace con el aire, con el pensamiento, con el valor. Y sin embargo, Tina Goldstein estaba allí, no como espectadora, como obstáculo. Los documentos no exageraban, no hablaban de hazañas imposibles ni de duelos grandilocuentes. Hablaban de resistencia, de mantenerse en pie, de no quebrarse cuando la presión se vuelve personal. Tina no derrotó a Grindelwald. Nadie esperaba que lo hiciera, pero tampoco cayó. Y eso, en ese contexto, era extraordinario. Harry se detuvo en una sección marcada con símbolos de advertencia. Era el relato de un momento que había quedado grabado en la memoria colectiva de los aurores, aunque rara vez se narraba con detalle: el fuego. Un hechizo que no solo quema el cuerpo, sino que juzga el alma. Una barrera viva que decide quién merece cruzar y quién no. El tipo de magia que no se enfrenta con fuerza bruta, sino con convicción sostenida. Ahí estaba Tina. El informe no describía movimientos rápidos ni decisiones impulsivas. Describía quietud. Una quietud tensa, deliberada, casi antinatural. Mientras otros retrocedían, mientras la magia misma parecía reclamar sacrificios, Tina mantuvo su posición, no para desafiar al fuego, sino para contenerlo, para ganar tiempo, para proteger. Harry comprendió algo esencial al leer esas líneas. Tina Goldstein no luchaba contra la oscuridad intentando superarla. Luchaba negándose a cederle espacio. Esa era su fuerza. No era una auror que brillara en los relatos contados junto al fuego. Era la auror que evitaba que el fuego se propagara, la que sostenía el límite, la que entendía que, en ciertas batallas, avanzar es perder. En otros informes, Harry encontró referencias a su habilidad para leer a las personas, no solo como sospechosos, sino como seres humanos. Tina sabía cuándo presionar y cuándo esperar, cuándo una confesión era verdadera y cuándo era solo miedo disfrazado de palabras. Esa inteligencia emocional, rara en entornos dominados por la urgencia, la convertía en algo más que una combatiente. La convertía en contención. Harry pensó en lo difícil que era eso. En un mundo que premia la acción inmediata, quedarse quieto parece debilidad. Pero Tina demostraba lo contrario.
Permanecer requiere una fuerza que no se ve, una resistencia que no deja marcas visibles, pero que desgasta por dentro. Había un informe breve, casi escondido entre otros más extensos. No describía un enfrentamiento, solo una escena simple, una evacuación caótica, civiles en pánico, magia descontrolada. Tina organizando, calmando, guiando, sin órdenes gritadas, sin autoridad impuesta, solo presencia. Harry reconoció ese tipo de liderazgo, el que no se enseña, el que surge cuando alguien decide ser el punto firme, alrededor del cual todo lo demás puede moverse. Tina Goldstein no buscó ser recordada. Por eso su recuerdo es tan claro. Mientras avanzaba por su expediente, Harry entendió que la historia de los 10 aurores no era una escalera de poder, sino un círculo de cualidades necesarias. Tina representaba la resistencia que no se nota hasta que desaparece. El momento en que alguien decide no huir, no atacar, no ceder, solo sostener. Al cerrar el archivo, Harry permaneció unos segundos en silencio. No sentía el peso trágico de Scrimgeour, ni la frustración amarga de Dawlish. Sentía algo distinto, calma profunda. La clase de calma que solo aparece después de sobrevivir al fuego. Moody enseñó a vigilar, Kingsley a sostener estructuras, Scrimgeour a resistir sin aplausos, Dawlish a levantarse sin reconocimiento, y Tina Goldstein enseñó a permanecer. Pero la historia aún no había terminado de descender, porque después de la resistencia llega la pérdida que no tiene forma, la herida que no se ve, pero que nunca cierra. Los siguientes nombres no estaban marcados por fuego ni por combate, sino por silencio. Frank y Alice Longbottom. Y su historia no pedía ser contada, pero exigía ser recordada. Hay finales que no llegan con una explosión, no anuncian su presencia, no dejan un eco claro al marcharse, solo permanecen. En los archivos del ministerio, los nombres de Frank Longbottom y Alice Longbottom no estaban separados, nunca lo estuvieron. Aparecían juntos, como si incluso el papel entendiera que sus historias no podían leerse de forma individual. Dos trayectorias distintas, unidas por el mismo juramento, avanzando en paralelo hacia un destino que nadie eligió. Harry Potter abrió ese expediente con una cautela distinta. No porque desconociera lo ocurrido, sino porque sabía que aquí no encontraría hazañas ni victorias claras. Encontraría consecuencias. Antes de que la tragedia los definiera, Frank y Alice Longbottom fueron aurores ejemplares. No en el sentido espectacular, sino en el más sólido. Eran constantes, fiables, de esos a quienes se recurre cuando una situación no admite errores ni improvisaciones. Combatieron durante la Primera Guerra cuando el mundo mágico se sostenía con hilos demasiado finos, y aún así siguieron adelante. Los informes de sus primeras misiones hablaban de coordinación perfecta, de una comprensión mutua que no necesitaba órdenes. Frank avanzaba sabiendo que Alice cubriría el flanco. Alice retrocedía sabiendo que Frank no la perdería de vista. No era romanticismo, era confianza absoluta, nacida de años enfrentando peligros que no dejaban margen para la duda. Harry leyó sobre enfrentamientos duros, sobre operaciones prolongadas, sobre noches enteras sin descanso. Nada en esos documentos indicaba imprudencia. Al contrario, Frank y Alice no buscaban el riesgo innecesario. Lo aceptaban cuando era inevitable. Y aún así, la guerra no distingue entre prudencia y valentía. Cuando el conflicto terminó y muchos respiraron aliviados, ellos no lo hicieron. Sabían que las guerras no siempre concluyen con la caída del enemigo principal. A veces continúan en rincones más oscuros, alimentadas por la rabia de
quienes se niegan a aceptar el final. Frank y Alice siguieron trabajando cuando otros comenzaron a retirarse. No por ambición, por coherencia. El deber no se apaga porque el mundo lo desee. Fue entonces cuando ocurrió. El expediente no se recrea en detalles. No hace falta. Hay hechos que no necesitan descripción para pesar. Un grupo de seguidores fanáticos. Un interrogatorio que no buscaba información, sino castigo. Un hechizo diseñado no para matar, sino para quebrar. Harry se detuvo, respiró, siguió leyendo. Frank y Alice no fueron derrotados en combate. No cayeron en una emboscada mal calculada. No cometieron un error táctico. Fueron atrapados después de la guerra, cuando la vigilancia colectiva había comenzado a relajarse, cuando el mundo creyó que ya era seguro bajar la guardia. Y ahí reside la lección más cruel. La tortura no dejó marcas visibles que los archivos pudieran catalogar con precisión. Lo que dejó fue silencio. Un silencio que no se disipa con el tiempo. Un vacío donde antes había memoria, propósito, identidad. Los informes posteriores no hablaban de misiones ni de rangos. Hablaban de salas blancas, de rutinas simples, de visitas, de un niño creciendo mientras sus padres permanecían atrapados en un presente inmóvil. Harry cerró los ojos un instante. Comprendió algo que ninguna clase de defensa contra las artes oscuras enseña. Hay heridas que no se combaten con hechizos. Hay pérdidas que no pueden repararse, solo acompañarse. Frank y Alice Longbottom se convirtieron en símbolos sin haberlo pedido. No del fracaso, sino del precio. El precio que pagan quienes siguen luchando cuando la historia ya ha pasado página. El precio de ser Auror en un mundo que quiere olvidar demasiado pronto. Y sin embargo, incluso ahí, su historia no era solo tragedia, porque el sacrificio de Frank y Alice no se perdió en la nada. Se transformó, persistió, se convirtió en algo inesperado, una herencia silenciosa, una fuerza que, sin palabras, siguió actuando en el mundo. Harry pensó en Neville, en el crecimiento lento, en la timidez inicial, en la valentía que florece cuando nadie la espera. Pensó en cómo algunas ausencias no destruyen, sino que moldean, en cómo el amor que no puede expresarse sigue existiendo de otras formas. Frank y Alice no pudieron ver el mundo que ayudaron a salvar, pero su decisión de no rendirse, incluso después del final oficial de la guerra, cambió el curso de las cosas de una manera que los informes nunca podrían medir. En ese momento, Harry entendió que la historia de los 10 aurores no avanzaba hacia el triunfo, sino hacia la comprensión. Cada nombre revelaba una capa distinta del mismo compromiso. Moody mostró el precio de la vigilancia. Kingsley, el valor del equilibrio. Scrimgeour, la dignidad del sacrificio consciente. Dawlish, la perseverancia incomprendida. Tina, la resistencia inmóvil. Frank y Alice mostraron algo aún más difícil de aceptar, que algunas batallas se ganan y aún así se pierde casi todo. Harry cerró el expediente con un cuidado reverente, no como quien termina una lectura, sino como quien deja una vela encendida. Sabía que ese capítulo no buscaba conmover, sino recordar. Recordar que el deber no siempre devuelve lo que toma. La noche avanzaba, y en los archivos aún quedaban nombres que no hablaban de pérdida irreversible, sino de liderazgo en tiempos inciertos, de autoridad puesta a prueba por la manipulación, de figuras que caminaron sobre la delgada línea entre el orden y la sombra. El siguiente expediente no estaba marcado por dolor, sino por tensión, Theseus Scamander, y su historia aguardaba como un puente extendido sobre un abismo que todavía no se cerraba. Hay un momento, en toda época convulsa,
en el que la valentía individual deja de ser suficiente. Cuando la oscuridad ya no puede enfrentarse solo con coraje y el mundo exige algo más difícil que luchar, coordinar, decidir, asumir. Ese momento tiene nombre: Theseus Scamander. A diferencia de otros aurores, Theseus no fue recordado únicamente por los duelos que sobrevivió, sino por los silencios que sostuvo. Su historia no se construyó alrededor de una sola noche decisiva, sino a lo largo de años en los que el caos parecía no terminar nunca. Años en los que alguien debía mirar el mapa completo, mientras todos los demás solo veían incendios aislados. Harry Potter sintió ese cambio de escala apenas comenzó a leer su expediente. Theseus no aparecía como respuesta a emergencias puntuales. Aparecía como estructura, como punto de referencia, como alguien a quien se acudía cuando la situación dejaba de ser táctica y se volvía estratégica. Su nombre estaba asociado a planificación, despliegues coordinados, decisiones que no podían corregirse una vez tomadas. Había sido auror en tiempos en los que el mundo mágico no solo temía a un enemigo concreto, sino a una ideología entera. Grindelwald no buscaba dominar desde las sombras, buscaba convencer, arrastrar, reordenar el mundo bajo una lógica peligrosa que seducía incluso a quienes creían estar del lado correcto. Y ahí la fuerza bruta ya no bastaba. Theseus Scamander entendió algo que pocos aceptan con facilidad. No todas las batallas se ganan en el frente. Algunas se ganan evitando que el frente se desintegre, manteniendo unidos a quienes empiezan a dudar, sosteniendo líneas que no se ven, pero que, si caen, arrastran todo lo demás. En los informes, Harry encontró referencias constantes a su capacidad para liderar sin imponer. Theseus no era el tipo de auror que avanzaba primero por necesidad de protagonismo. Avanzaba cuando hacía falta, y cuando no, se quedaba atrás, asegurándose de que nadie quedara aislado. Había combatido, sí. Había enfrentado magia peligrosa también, pero lo que más se repetía en los documentos era su presencia en situaciones límite, lugares donde la moral era frágil, donde el miedo empezaba a filtrarse como veneno lento. Theseus era enviado allí no para vencer, sino para estabilizar. Harry comprendió entonces que el liderazgo auténtico no consiste en ser el más fuerte, sino en ser el más consciente del conjunto. Theseus sabía que cada decisión tenía un costo, incluso cuando parecía correcta. Y aún así, decidía. Hubo un informe que llamó especialmente la atención de Harry. Describía una confrontación caótica, múltiples facciones, hechizos cruzándose sin orden claro. El tipo de escenario donde un error puede multiplicarse hasta convertirse en desastre. Theseus no destacó por un duelo brillante. Destacó por reorganizar el campo, por redistribuir fuerzas, por transformar un caos mortal en una retirada controlada. Ese informe terminaba con una frase seca: pérdidas mínimas. Objetivo principal asegurado. Harry supo leer lo que no estaba escrito. Esas pérdidas mínimas no ocurrieron por casualidad. Ocurrieron porque alguien estuvo dispuesto a cargar con la presión de decidir quién avanzaba y quién retrocedía, quién arriesgaba y quién se protegía. Theseus Scamander era ese alguien. A diferencia de otros nombres, su historia no estaba marcada por una caída trágica ni por una derrota humillante. Estaba marcada por desgaste, por noches largas, por la soledad del mando, porque liderar no es compartir el miedo, sino absorberlo. Harry pensó en lo fácil que es admirar a quien se enfrenta al peligro de frente, y en lo difícil que es reconocer a quien se queda sosteniendo la estructura para que otros puedan hacerlo. Theseus no necesitaba que lo siguieran por carisma,
Lo seguían porque sabían que, si todo se venía abajo, él no desaparecería. Ese tipo de confianza no se construye con discursos, se construye con consistencia. Mientras leía, Harry empezó a ver un patrón más amplio en la historia de los 10 aurores. Theseus representaba el punto de transición entre el combate individual y la responsabilidad colectiva. Era el puente entre el héroe y el sistema, entre la varita y la organización que decide cuándo levantarla. Y eso, en tiempos de guerra ideológica, es una forma de valentía que rara vez se celebra. Al cerrar el expediente, Harry no sintió alivio ni tristeza. Sintió claridad. Comprendió que la historia no avanzaba solo hacia el pasado, sino hacia su propio presente. Porque el liderazgo que Theseus había ejercido era el mismo que el mundo volvería a necesitar una y otra vez, con distintos nombres, distintos enemigos, distintas máscaras. Moody había enseñado a vigilar, Kingsley a sostener el equilibrio, Scrimgeour a resistir el desprecio, Dawlish a levantarse sin reconocimiento, Tina a permanecer frente al fuego, Frank y Alice el precio que no se repara. Theseus enseñó a liderar cuando no hay certezas. Y aún quedaba una historia más antes de cerrar el círculo. Una que hablaba de autoridad, de confianza traicionada, de la fragilidad del poder cuando se vuelve ciego. El siguiente nombre no evocaba sacrificio ni liderazgo visible. Evocaba tensión. Percival Graves. Y su historia aguardaba, silenciosa, como una puerta cerrada que nunca debió abrirse. Hay una clase de oscuridad que no se anuncia con explosiones ni con gritos. No avanza desde los márgenes, no necesita esconderse, habita en el centro mismo del orden. En los archivos del ministerio, el expediente de Percival Graves estaba sellado con una discreción particular, no por respeto ni por honor, sino por incomodidad. Era el tipo de nombre que obligaba a bajar la voz, no porque inspirara miedo, sino porque recordaba una verdad peligrosa. Incluso las estructuras más sólidas pueden ser utilizadas contra aquello que juraron proteger. Harry Potter lo comprendió apenas comenzó a leer. Percival Graves no era un auror cualquiera. Había alcanzado una posición que pocos lograban: autoridad real, influencia directa, capacidad de decidir qué amenazas merecían atención y cuáles podían ignorarse. Su palabra abría puertas, su firma movilizaba recursos. En un sistema construido sobre jerarquías, Graves era uno de los pilares, y eso lo hacía invaluable y vulnerable. Los primeros informes lo describen como competente, firme, respetado. No hay exageraciones, no hay elogios innecesarios. Graves parecía encarnar el ideal institucional del auror moderno, eficiente, calculador, alineado con el orden establecido. No buscaba protagonismo, buscaba control. Y durante un tiempo, ese control funcionó. Harry avanzó por páginas que hablaban de operaciones limpias, de protocolos bien ejecutados, de una oficina que funcionaba con precisión casi mecánica. Graves no inspiraba pasión, pero sí confianza. Y en el mundo de la seguridad, la confianza es una moneda más valiosa que el carisma. Pero en algún punto, algo comenzó a cambiar. No de forma evidente, no de golpe. Fue una desviación sutil, una decisión ligeramente fuera de patrón, una orden que no terminaba de encajar. Harry lo notó porque había aprendido a leer las grietas, las mismas que Moody hubiera señalado, las mismas que Kingsley habría observado en silencio, las mismas que Tina habría sentido antes de que el fuego apareciera. En retrospectiva era claro, en el momento fue invisible.
Percival Graves no cayó por debilidad mágica. Cayó por algo más complejo, por creer que el orden por sí mismo era suficiente protección, por confiar en que las estructuras filtran el mal, por asumir que el enemigo siempre llega desde fuera. La verdad era otra. El poder absoluto no necesita derribar puertas cuando puede habitarlas. Grindelwald no eligió a Graves al azar. Eligió su posición, eligió su acceso, eligió la autoridad que nadie cuestionaba, porque había sido construida con años de aparente corrección. Graves no fue derrotado en un duelo público. Fue desplazado, silenciado, convertido en ausencia mientras su nombre seguía firmando órdenes. Y esa es la parte más inquietante de su historia. Durante un tiempo, el mundo mágico obedeció a alguien que no estaba allí. Harry se detuvo en los informes de ese período. Las decisiones seguían siendo coherentes. Las órdenes razonables. Nada aparecía fuera de lugar. Y sin embargo, el resultado global comenzaba a torcerse lentamente. No hacia el caos, sino hacia algo peor. Una lógica fría, deshumanizada, donde el fin justificaba métodos que antes habrían sido impensables. Ese era el verdadero peligro. Graves representaba la ilusión de seguridad, el rostro familiar, la voz autorizada. Y bajo esa máscara, el mundo fue empujado, paso a paso, hacia un abismo cuidadosamente administrado. Cuando la verdad salió a la luz, no hubo alivio inmediato. Hubo desconcierto, porque aceptar lo ocurrido significaba reconocer que el sistema había fallado en su función más básica: protegerse a sí mismo de la corrupción interna. Harry comprendió entonces que la historia de Percival Graves no era solo la de un auror superado por un enemigo más astuto. Era la historia de lo que ocurre cuando el poder se vuelve automático, cuando la vigilancia se delega, cuando la autoridad deja de ser cuestionada porque siempre ha funcionado. Graves fue víctima y advertencia a la vez. Su caída no fue ruidosa, fue limpia, precisa, casi elegante. Y eso la hizo aún más peligrosa, porque el mundo no aprende de los errores que no duelen a simple vista. En uno de los últimos documentos, Harry encontró una nota escrita después de que todo hubiera terminado. No justificaba, no acusaba, solo constataba. La amenaza no entró por la fuerza, entró porque nadie miró hacia adentro. Harry cerró el expediente con lentitud. Sintió una inquietud distinta a la de otros nombres. No era tristeza, no era respeto, era conciencia. La comprensión de que ningún sistema, por sólido que parezca, está a salvo de convertirse en herramienta si quienes lo sostienen dejan de cuestionarlo. Moody había enseñado a vigilar el entorno, Kingsley a equilibrar el poder, Scrimgeour a resistir sin concesiones, Dawlish a persistir sin reconocimiento, Tina a mantenerse firme, Frank y Alice el precio irreparable, Theseus el peso del liderazgo. Graves enseñó la lección más incómoda de todas, que el enemigo más peligroso no siempre ataca, a veces administra. Y con esa comprensión, la historia de los 10 aurores se acercaba a su último tramo. Ya no quedaban advertencias ni ejemplos externos. Solo quedaba mirar hacia adelante, hacia el presente, hacia la figura que había recorrido todos esos nombres, no como recuerdo, sino como continuación. Porque después de entender el pasado, llega el momento de decidir qué hacer con él. Y el último capítulo no hablaría de caídas ni de errores, sino de herencia. La noche aún no había terminado. Y Harry Potter seguía despierto. Hay historias que concluyen cuando el enemigo cae, y hay otras que comienzan exactamente en ese instante. Harry Potter tardó en comprenderlo.
Durante años, su nombre había significado una cosa muy concreta para el mundo mágico. Final. Salvación. Punto y aparte. Para muchos, él era la prueba de que incluso la noche más larga termina cediendo ante la luz. Pero para Harry, esa idea siempre resultó incompleta. Demasiado limpia, demasiado cómoda. Porque él sabía algo que el mundo prefería olvidar. La oscuridad no muere, aprende. Cuando la guerra terminó y el silencio volvió a ocupar los espacios que antes llenaban los gritos, Harry Potter no sintió alivio. Sintió atención. Una atención aguda, casi incómoda, como la que se experimenta cuando una tormenta parece haber pasado. Pero el aire aún vibra con electricidad. Fue esa sensación la que lo llevó a convertirse en Auror. No porque no supiera hacer otra cosa, sino porque sabía demasiado. Harry había vivido lo suficiente para entender que los finales felices no son escudos. Son pausas, momentos breves en los que el mundo baja la guardia antes de que algo vuelva a moverse en la sombra. Y alguien debía permanecer allí, observando ese movimiento casi imperceptible. Convertirse en Auror fue aceptar una vigilia eterna. Mientras recorría los archivos, Harry no solo leyó historias, las absorbió. Cada nombre que apareció antes que el suyo no fue un recuerdo, sino una lección. Como si el tiempo hubiera tejido un manual silencioso, no escrito para enseñar, sino para advertir. Alastor Moody le mostró que la vigilancia no es desconfianza, sino respeto por la realidad, que el peligro rara vez avisa y que la supervivencia nace de prestar atención a lo que no encaja. Harry aprendió a mirar 2 veces, a no confiar en la quietud aparente, a entender que la calma puede ser solo un disfraz. Kingsley Shacklebolt le enseñó algo más sutil, que el poder sin serenidad es solo otra forma de caos. Harry observó cómo la firmeza tranquila puede sostener estructuras enteras sin romperlas. Aprendió que liderar no siempre implica avanzar, sino saber cuándo quedarse quieto para que otros no caigan. De Rufus Scrimgeour heredó la dureza necesaria para decir no, para cargar con decisiones impopulares sin buscar comprensión inmediata. Scrimgeour le enseñó que proteger a otros a veces significa aceptar ser malinterpretado, que la dignidad no siempre sobrevive en la memoria pública, pero sí en los resultados invisibles. John Dawlish le dejó una lección aún más incómoda, que el mundo no es justo con quienes obedecen cuando el sistema está roto. Harry aprendió a distinguir entre fracaso y sacrificio, a mirar más allá de los informes finales y entender que levantarse una y otra vez, incluso cuando nadie espera que lo hagas, es una forma profunda de coraje. Tina Goldstein le mostró el poder de la quietud, la fuerza de permanecer cuando todo invita a huir. Harry comprendió que no toda resistencia es avance y que hay momentos en los que sostener el límite es la única victoria posible. Frank y Alice Longbottom le revelaron el precio más alto, el que no se puede reparar, el que no se narra en celebraciones. Con ellos, Harry entendió que el deber no garantiza un final justo y que aún así sigue siendo deber. Aprendió que recordar también es una forma de proteger. Theseus Scamander le enseñó el peso real del liderazgo, no el que se ve desde fuera, sino el que se siente cuando cada decisión afecta a otros. Harry comprendió que dirigir no es brillar, sino absorber el miedo colectivo para que otros puedan moverse. Y Percival Graves dejó la advertencia final, que el poder sin vigilancia interna se convierte en una puerta abierta, que incluso las instituciones construidas para proteger pueden ser utilizadas si nadie se atreve a cuestionarlas.
todas esas historias no se sumaron dentro de Harry como recuerdos dispersos. Se unieron, se alinearon, se transformaron en una forma de estar en el mundo. Harry Potter no se convirtió en un auror legendario, se convirtió en un auror constante. Caminaba por el ministerio sin levantar miradas. Patrullaba calles donde nadie sabía su nombre. Escuchaba informes que otros descartaban. Observaba patrones donde parecía no haber nada. Y, sobre todo, entendía que su verdadero trabajo no era enfrentarse a la oscuridad cuando estallaba, sino evitar que encontrara el momento perfecto para hacerlo. Las noches tranquilas eran las más importantes, porque en ellas, cuando no ocurría nada, Harry sabía que estaba haciendo bien su trabajo. No buscaba reconocimiento, no buscaba redención, buscaba continuidad. Que el mundo mágico pudiera crecer sin depender siempre de milagros. Que la próxima generación no necesitara un nombre salvador, sino un sistema que funcionara incluso cuando nadie lo miraba. Y aún así permanecía alerta, porque sabía que la historia no avanza en línea recta. Regresa. Se repite, cambia de rostro, cambia de lenguaje, pero siempre vuelve a probar los límites. Harry Potter se detuvo una noche bajo un cielo quieto, mientras la ciudad dormía sin sospechar nada. No sintió orgullo, no sintió cansancio, sintió algo más profundo, pertenencia, no a una leyenda, sino a una cadena. 10 aurores habían recorrido ese camino antes que él, cada uno a su manera. 10 formas distintas de enfrentar la noche. 10 respuestas a la misma pregunta antigua. ¿Quién vela cuando todos duermen? Ahora, esa pregunta no necesitaba respuesta en voz alta, porque mientras la oscuridad exista, mientras el mundo mágico respire, mientras haya algo que proteger, siempre habrá alguien despierto. Y esa vigilia, silenciosa e interminable, es la verdadera historia de los aurores. No termina aquí, nunca lo hace, solo continúa en la noche. Y ahora, mientras esta historia llega a su final, la noche vuelve a cerrarse suavemente sobre el mundo mágico. Los nombres que has escuchado no se apagan, no desaparecen cuando termina la narración, permanecen como permanecen las estrellas cuando cierras los ojos. 10 aurores, 10 caminos distintos, una misma vigilia. Algunos caminaron hacia el peligro con desconfianza eterna. Otros sostuvieron el equilibrio cuando todo amenazaba con caer. Algunos resistieron sin aplausos. Otros se levantaron sin reconocimiento. Hubo quienes permanecieron frente al fuego, quienes pagaron un precio imposible de devolver, quienes cargaron con el peso de liderar, y quienes nos recordaron que incluso el poder puede fallar si deja de mirarse a sí mismo. Y al final, hubo uno que heredó todas esas lecciones y decidió no dormir. Porque esa es la verdad que une cada una de estas historias. El mundo mágico nunca está completamente a salvo. Solo está protegido por quienes eligen permanecer despiertos. Esta noche, mientras Hogwarts descansa entre sombras antiguas y las velas se apagan una a una, puedes cerrar los ojos con calma. Porque hubo aurores antes, los hay ahora, y los habrá mientras exista la noche. Guardianes sin estatuas, héroes sin canciones, susurros que no buscan ser oídos, solo cumplidos. Que el silencio te envuelva, que la magia repose contigo, y que duermas sabiendo que, en algún lugar entre la oscuridad y la luz, alguien sigue vigilando. Buenas noches, y hasta el próximo susurro de medianoche.